Muchos amigos y amigas, a mi querido Mario Enzástiga, de hace mucho tiempo que no nos veíamos. Y esta mesa es sobre presupuestos participativos. Yo les he propuesto a nuestros colegas que consideren tratar 3 puntos, pero que solo los consideren. Algunos tienen ya preparado con antelación sus exposiciones y sabrán mejor que yo qué es lo que quieren compartir. Pero básicamente lo que quisiéramos de nuestros colegas es saber la experiencia que ellos tienen, así sea inicial, como en algunos casos está apenas arrancando, o sea tan emblemática e histórica como la de Puerto Alegre, que es la primera historia de presupuestos participativos en el mundo, y que ellos nos puedan contar un poco de su experiencia. Después, de qué lecciones aprendidas han obtenido esa experiencia, incluso comentábamos con el colega de Puerto Alegre, hasta los errores, porque eso nos ayuda más. Y finalmente, qué enseñanzas o lecciones significativas tienen, no para que tratemos de copiarlas en ningún lado, por favor, sino como tenerlas como referencias de buenas prácticas que puedan ser susceptibles de replicar. Estamos, como ya sabemos, en Iztapalapa, que es una de las entidades en el país pioneras en el ejercicio de la presupuestación participativa, y en la Ciudad de México, que es el que tiene, sin duda, el esquema más robusto y más complejo de presupuesto participativo en el país. Hay experiencias de Jalisco que nos van a compartir, han iniciado algunas experiencias en Nuevo León, están por iniciar en Chihuahua y otros estados, pero esta es la más robusta. Se convoca a 7,5 millones de personas para elegir entre más de 1,800 proyectos en un ejercicio que este año va a tener efecto el próximo marzo, 15 de marzo, en la consulta del presupuesto participativo. Son más de 1,500 millones de pesos, que son casi 70 millones de dólares, si no me equivoco. Y bueno, ahí estamos en este lugar para escuchar a nuestros colegas. Vamos a seguir el orden que está en el programa, si les parece a ustedes bien, y yo les voy a pedir que ella y ellos se presenten a sí mismos para hacerlo más ágil. Debo señalar que agradezco a todas y todos, pero en particular a Alexandra Ciarrí, es la única mujer del panel. Tengo que decirlo porque estoy comprometido con visibilizar cuando no hay paridad de género y lo hago. En fin, así se armó el programa y fin de la película, pero hubiera sido deseable mayor paridad. En todo caso, Alessandra será la primera en participar. Yo haré una seña cuando falten 3 minutos y otra más cuando se haya terminado el tiempo, ¿de acuerdo? Tienen cada quien 10 minutos. Alessandra es vicealcaldesa de Bordeaux, en Francia, y tiene el uso de la palabra. Bonjour à tous. Je ne suis pas seule, je suis venue à 2, parce qu'au premier rang, j'ai avec moi Maëlle Despouille, qui fait partie du service des fonctionnaires et qui m'accompagne. Alors d'abord, je voudrais vous dire un tout petit mot en vous disant qu'on est très heureuse, nous, de venir ici au Mexique, et on est très heureuse de venir partager avec vous notre expérience de budget participatif, et on prend la mesure de ce qui se passe ici pendant 3 jours et à quel point c'est indispensable de pouvoir partager nos dispositifs. Un tout petit mot sur Bordeaux. Bordeaux, c'est une ville de 267 000 habitants. C'est la capitale régionale de la Nouvelle-Aquitaine, qui compte 6 millions d'habitants. Et c'est une région qui est une des plus grandes régions agricoles forestières de France, avec un littoral qui est très important. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est une région et donc une ville qui sont très vulnérables sur le plan écologique. Et donc, le réchauffement climatique a été évalué sur la ville de Bordeaux comme se traduisant en 2050 par le fait qu'il y aurait à Bordeaux le temps et la température de la ville de Séville, sauf que nos organisations sociales, économiques et notre patrimoine n'est pas forcément prêt à pouvoir assumer un réchauffement climatique de cette intensité.
Et Bordeaux, autre petit élément de compréhension, est une ville qui est reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une ville qui n'a jamais été détruite par aucun bombardement. Et donc c'est une ville historique dans laquelle plus de 17% des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté. Voilà, donc on a une ville avec une population mixte. Je vous ai dit ça en introduction parce que pour nous, le budget participatif, ce n'est pas simplement un dispositif parmi d'autres de participation, c'était un moyen pour nous de pouvoir lutter de manière plus intensive contre le réchauffement climatique, contre l'érosion de la biodiversité, en impliquant le plus grand nombre d'habitants possible. Et on vous a repris, je ne sais pas si vous le voyez, oui, c'est derrière nous, les 3 raisons qui nous ont fait prendre ce budget participatif: rapprocher les citoyens de la décision publique, proposer un levier d'action citoyenne pour la transition écologique et renouveler l'image du fonctionnement administratif. En effet, vu ces enjeux écologiques dont nous avons vraiment conscience et qui nous placent et qui placent la population dans une situation de danger et d'augmentation des inégalités territoriales et sociales, pour nous, il était absolument capital de trouver un outil de plus pour que les gens se sentent concernés par la vie politique de la cité, ce qui implique, comme 3e point, de renouveler l'image du fonctionnement administratif, parce que la France est aussi un pays très technocratique, dans lequel il y a beaucoup de protocoles administratifs. Donc c'était très important pour nous, au travers du budget participatif, de donner la possibilité aux citoyens d'être en interaction directe avec notre administration. Donc on a lancé ce budget participatif à grand renfort de communication pour s'assurer que le plus grand nombre de citoyens possible puissent savoir qu'ils pouvaient produire un projet pour la ville. On s'est beaucoup inspiré d'autres villes aussi, on est allé chercher ce qui se passait un peu ailleurs pour voir les expériences des uns et des autres. Et on a aussi élaboré une charte qui nous a permis, avec l'ensemble des élus de l'opposition, mais aussi tous ceux qui pouvaient concourir, avoir de bonnes idées, on a élaboré une charte qui est une charte de fonctionnement de notre budget, et qui est donc aussi le témoignage d'une certaine moralité et d'une éthique, en tout cas, de ce vers quoi nous allions tendre. Et donc notre budget participatif, il faut revenir à l'autre, était divisé en 5 étapes. Comment vous, citoyens, vous pouvez élaborer et déposer votre projet, comment nous allons analyser votre projet. Vous allez pouvoir vous-même, citoyens, voter pour les projets qui vous intéressent le plus. Et puis on partagera avec vous les résultats et évidemment on vous aidera dans la réalisation. Et donc on a voulu expliquer de façon très claire à l'ensemble des Bordelais les 5 étapes auxquelles leur projet pouvait être soumis. Alors vous voyez là, on a passé pas mal de temps à développer des ateliers pour permettre au public de comprendre ce que ça pouvait vouloir dire de faire un budget participatif. Quelles idées ils pouvaient avoir. Parce qu'évidemment, il y a un grand enjeu, et je réponds tout de suite à votre 2e et 3e question. Qu'est-ce qu'on a appris au travers de ce budget participatif? Que ce n'est pas facile de faire intervenir toute la population. Parce que tout le monde ne se sent pas concerné, tout le monde ne se sent pas capable, tout le monde ne pense pas que c'est une possibilité de pouvoir faire un projet. Donc il y a tout ce travail d'acculturation qu'il faut faire et ça passe par beaucoup de petites tables, de dialogue, de mise en confiance, d'accompagnement pour que les gens se sentent concernés. Une fois que les citoyens nous ont proposé des projets, on en a eu à peu près 400, on a tout fait pour que ces citoyens porteurs de projets très volontaires puissent être entendus et reconnus par tous les autres. Donc on a organisé un grand forum à l'hôtel de ville pour leur permettre de nous présenter ce qu'ils avaient fait. Et puis des vidéos, des flyers, évidemment. Et puis ensuite, on a proposé aux citoyens bordelais de voter pour les projets qui les intéressaient le plus, le mieux. Et pour ça, on s'est évidemment basé sur le numérique pour permettre aux gens de pouvoir cliquer rapidement. Mais c'était fondamental pour nous d'avoir un triporteur qui puisse aller un peu partout dans tous les quartiers,
D'abord parce qu'on pense que le rapport humain est quand même beaucoup plus simple quand on discute de vis-à-vis. Et puis ensuite parce qu'on sait, nous, à Bordeaux, que 30% des gens sont en difficulté numérique. Donc c'était important pour nous, avec le triporteur, d'aller partout. Donc le grand forum, c'est ce que je vous disais, c'était un moment fort, hein, d'avoir des citoyens qui viennent à l'hôtel de ville dire voilà ce que nous, on aimerait faire pour les autres dans un intérêt général, et pas mal d'entre eux s'y sont prêtés. Alors voilà, un petit schéma un peu compliqué dont on retient que les 3 bulles jaunes, mais c'est le principal. D'habitude, les choses fonctionnent beaucoup entre les élus et les habitants, entre les élus et les services, et finalement assez peu entre les habitants et les services. Et c'est peut-être là aussi qu'il y a beaucoup de leçons à tirer, c'est que c'est difficile pour les services d'admettre que des habitants puissent de temps en temps porter des projets qu'ils ont eux-mêmes un peu portés déjà, ou pour lesquels ils auraient l'impression que ce n'est pas tout à fait ce qu'on devrait faire. Donc il y a convaincre les élus, que les élus comprennent vraiment qu'ils ne se prennent pas le budget participatif pour quelque chose qui serait un produit marketing, mais il y a aussi convaincre les services de pouvoir aider le citoyen à développer son projet, ce qui permet à l'habitant de développer une culture aussi, administrative et démocratique, puisqu'il comprend aussi que son projet, ce n'est pas simplement le projet d'un consommateur qui voudrait marquer son territoire, mais qui participe à l'intérêt général, donc il doit fonctionner avec l'administration et il doit aussi fonctionner avec les élus. Donc c'est ce triptyque qui est important. Donc en résumé, nous, notre budget participatif, c'est 2,5 millions d'euros d'investissement. Ça représente à peu près 10 euros par habitant. On a eu 407 projets, 134 projets qui ont été soumis au vote parce qu'une partie des 300 autres étaient difficilement et techniquement réalisables. C'est peut-être aussi une marge de progrès, ça. Comment on fait pour ne pas dégoûter des citoyens qui ont porté un projet mais qu'on n'a pas retenu? Il faudrait pouvoir utiliser cette force citoyenne. 13 303 Bordelais ont voté, ça fait 5% de la population. Et on a donc 41 projets qui sont lauréats. Et une leçon aussi, c'est le faire le plus vite possible. C'est pour ça qu'on s'est donné 2 ans, pour que les gens ne perdent pas espoir et ne se disent pas « tiens, ça ne se fera jamais ». Voilà. Alors, la dernière petite chose, c'est que, évidemment, ces projets-là ne peuvent pas émerger s'il n'y a pas un vrai portage politique au plus haut niveau. Et donc, il est absolument fondamental que le maire impose à chacun de ses adjoints, et pas seulement à ceux qui s'occupent de la citoyenneté, le désir d'entendre les citoyens, et que le maire ne perde pas de vue que ces budgets participatifs servent à lutter contre les inégalités sociales et territoriales, celles qui existent et celles à venir. Voilà, merci beaucoup. Muchas gracias, Alexandra. Te quedaron 13 segundos. Gracias. Bueno, vamos a escuchar ahora, conforme al programa, ahora André Violin, presidente del Consejo Departamental de UD, también de Francia. Por favor. Merci. Alors, d'abord, avant de vous parler de l'expérience de mon département, deux préalables. D'abord, voilà, je représente un département, ce qui est l'équivalent d'une province. Donc, dans mon département, il y a 436 communes, municipalités. Donc, on est là dans un département rural, donc il y a quand même une proximité, mais donc on est vraiment sur un territoire qui regroupe plusieurs communes. Et puis, le second point que je voulais évoquer en préalable, c'est que nous, j'ai à côté de moi, et c'est le représentant de Porto Alegre, et donc la première manifestation d'un budget participatif, nous sommes en phase d'expérimentation. Donc je suis tout petit à côté de lui. Donc je ne pourrais pas répondre aux questions 2 et 3.
sur le retour d'expérience, même si on a déjà quelques retours d'expérience malgré tout. Mais on est en phase de mise en place. Alors pourquoi ? C'est un engagement que nous avions pris en 2014 lors des élections. On avait dit on va développer beaucoup plus de démocratie participative. Bon, plusieurs formes, mais parmi les outils, il y avait le budget participatif. Et il nous a fallu un moment, en allant voir les expériences ailleurs, pour nous décider sur le périmètre. On n'a pas voulu faire un budget participatif sur un thème, la culture ou le sport. On a préféré avoir quelque chose d'ouvert. Puis, on était parti sur l'idée de dire, listons ce que font un certain nombre de communes. Ce n'est pas le cas là de Bordeaux, mais il y a des communes comme Paris qui dit, on a plusieurs projets à vous proposer et c'est vous, citoyens, qui choisissez entre ces projets. On n'a pas souhaité avoir cette approche-là non plus. Et donc, on a retenu l'idée de consacrer une enveloppe de notre investissement, 1,5 million d'euros, pour la réalisation de projets proposés et choisis par les citoyens. Donc on a dit, une partie du budget du département, c'est vous, citoyens, qui allez directement proposer des projets et décider des projets qui allaient être retenus. Alors à partir de là, on a lancé l'expérimentation et la seule intervention des élus, ça a été de fixer le montant du budget participatif. On a dit pour une première année, pour une expérimentation, on part donc sur 1,5 million d'euros. Et à partir de là, les élus se sont retirés et ont laissé la place aux citoyens. Et ce sont d'ailleurs les citoyens eux-mêmes qui ont décidé du règlement du budget participatif. C'est-à-dire que c'est eux qui ont choisi quel type de projet serait retenu. Et c'est eux qui ont choisi les modalités de vote ensuite pour retenir les projets. Et puis là aussi, ils ont décidé de mettre en place une charte avec un certain nombre de grands principes à respecter. Voilà, les projets, bien sûr, doivent être d'intérêt général, non discriminatoires, respecter la laïcité. Et ils ont choisi aussi de consacrer une partie de ce budget à des projets environnementaux, uniquement environnementaux. Donc consacrer une partie du budget participatif à des projets en particulier, mais c'est eux qui ont décidé d'affecter une partie de ce budget à ce type de projet. Nous avons mis en place une commission de suivi pour veiller à ce que les propositions, le règlement voté, parce qu'il a été choisi et voté par les habitants de mon département, soient respectés. Et donc c'est une commission qui est composée à 1/3 d'élus et 2/3 de citoyens, citoyens tirés au sort. Et alors c'est une commission de 18 membres, donc on a 6 élus, 6 citoyens qui sont déjà dans des instances participatives du département, comme le conseil départemental des jeunes par exemple, et 6 citoyens qui ont été tirés au sort. Et pour participer, on a eu 600 candidatures. Donc 600 candidats pour 6 postes. Donc, et là, je dis bien, ce n'est que la commission qui assure le suivi, le respect du règlement. Voilà, alors on en est actuellement, et j'en termine par là, à la phase de dépôt des projets. Ça se termine le 15 décembre. On a déjà un peu plus de 500 projets qui ont été déposés. Il y en a 300 qui correspondent déjà au règlement. Et donc, on a mis en ligne sur le site internet consacré au budget participatif. Il y en a une 50aine qui ne rentrent pas du tout dans les règles qu'ont fixées les habitants du département.
Et puis, il y en a 150, en gros, qui vont devoir être accompagnés. Et donc là, ce sont les services du département. Et ça, c'est une évolution très importante, et vous le disiez tout à l'heure. Les services du département vont accompagner les citoyens qui n'ont pas l'habitude, qui ont déposé une idée, mais qui ont dit après, je ne sais pas comment faire pour que cette idée devienne un projet. Donc on va se donner 3 mois, là, jusqu'à fin mars, pour accompagner les projets qui ne sont pas véritablement finalisés à devenir des projets qui potentiellement donc, pourront être soumis au vote des Audoises et des Audois, des habitants de mon département. Donc ça sera fin mars. Alors pourquoi fin mars? Parce qu'au mois de mars, on a des élections municipales en France, donc on va laisser passer les élections municipales. Et donc au mois d'avril, avril et mai, se déroulera le vote. Et je finis par là, le vote, et ça c'est intéressant, là aussi on a dit aux Audois, décidez des modalités de vote. C'est vous qui fixez les règles. Alors j'ai du temps, j'ai 3 minutes. C'est vous qui décidez des règles de vote. On a dit qui va pouvoir voter, ceux qui sont inscrits sur les listes électorales, les Audois qui habitent dans le département, ceux qui sont à l'extérieur, bon bref, voilà, on les a laissés décider. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont décidé que ça serait les résidents qui pourraient voter, les résidents, c'est-à-dire pas forcément ceux qui sont inscrits sur les listes électorales, puisqu'en France, seuls peuvent voter aux élections classiques les nationaux français, ceux qui ont la nationalité française. Alors, il y a une exception, les ressortissants européens peuvent participer aux élections municipales, mais pour toutes les autres élections, seuls les nationaux français peuvent participer. Là, les Audois ont dit, pourront participer, voter pour le budget participatif, alors déposer des idées bien sûr, mais aussi voter, les résidents, c'est-à-dire ceux qui paient un impôt dans le département, donc des étrangers résidant dans le département de l'Aude, contribuant à la vie, aux participants, aux impôts, pourront participer au vote du budget participatif. Et puis, le vote en France, c'est à partir de 18 ans. Et là, les Audois ont décidé que pour le budget participatif, on pourrait voter dès l'âge de 16 ans. C'est-à-dire, ils ont élargi et ils ont accepté que les plus jeunes, alors 16 ans, puissent participer au vote sur le budget participatif. Et ça, je trouve que c'est peut-être une première expérience, un premier intérêt. Ils ont voulu, les habitants de mon département ont voulu sortir du cadre institutionnel classique et élargir ceux qui font la vie de nos communes et qui ne sont pas forcément électeurs, pas forcément nationaux français, et aux plus jeunes, en tout cas à ceux qui ont plus de 16 ans. Voilà donc à ce stade où nous en sommes. C'est une expérimentation. On a quelques réactions déjà. On peut déjà tirer des conclusions sur la participation par rapport aux projets et aux idées qui ont été déposées. Mais bon, on y reviendra dans un second temps. Voilà donc ce qu'est à ce stade le budget participatif. Donc vous avez le premier budget participatif historique ici, et puis le dernier né, puisque le vote n'a pas encore eu lieu en ce qui concerne mon département. Merci. Muchas gracias, André. Vamos ahora a escuchar a mi tocayo Carlos Sigue de Sousa, que viene justo de la primera experiencia histórica de Puerto Alegre. Él fue de 2011 a 2019, acaba de dejar de ser secretario, se escucha más bonito en portugués, voy a tratar de decirlo, de Gobernanza e Articulación Política, ¿no? Gobernanza y articulación política en el gobierno de Puerto Alegre. Tengo que pedir una disculpa en nombre de los organizadores porque no hay traducción del portugués, como ya sabemos, pero seguro si hablas despacio te vamos a entender mejor que con la traducción. Muchas gracias. 10 minutos, por favor, Carlos.
Gracias, Carlos. Bueno, primero gostaria de me unir a la reivindicación de la presidenta de la Municipalidad de Moçambique, que en la abertura del programa habló sobre la importancia para que OIDP tenga atención con los participantes de lengua portuguesa para los próximos eventos. Tenemos mis compañeros de Brasil, de Portugal, de Moçambique, estão aqui, son históricos participantes de la red y nosotros no conseguimos trabajar con nuestra língua por conta de no haber previsión en la estructura. Então, faço esta referência e los digo com isso que infelizmente terão que conviver com mi espanhol terrível, para que tenha a possibilidade de me comunicar com vosotros. Pero sobre el Porto Alegre, tenemos muito a hablar, especialmente, e gosto sempre de começar por isso, especialmente sobre nossos erros. Pero los acertos y el suceso del proceso de presupuesto participativo en Porto Alegre es conocido en todo el mundo. ¿Sí? Tenemos, segundo el profesor Nelson Díaz, tenemos más de 11.000 experiencias en todo el mundo inspirados en el proceso de Porto Alegre. Pero es preciso hablar en un proceso que dura 30 años ininterruptamente, do que dos erros que cometemos para que outros, como Andrés, que está em seu processo inicial, não precise passar pelo mesmo. Posso errar em outras coisas, em coisas novas, ¿sí? Cometer erros novos no processo e não precise cometer os erros que Porto Alegre já cometeu. Então, hablo, se tivesse que resumir em, alguém me perguntasse qual é o principal erro que as cidades e governos que implementem presupuestos participativos não devem cometer. Sem nenhuma dúvida, cuidar muito para não atrasar suas demandas. As demandas pactuadas com a população precisam ser executadas. Pero, apesar de las leis, de toda a legislação que pode obrigar um governo a executar e ter processos de presupuesto participativo, apesar do governante querer muito que o processo aconteça em sua cidade, em seu estado, em seu país, se não há credibilidade com a população, se não há credibilidade, o processo não acontece, as pessoas não participam. E a credibilidade está em que a participação tenha resultados, que as pessoas lo vejam, compreendam e vejam, poxa, eu participei, estive presente e as coisas estão acontecendo. Que sejam muito pequenas, mas que aconteçam. E que o governo cuide de, ao receber a participação, possa, em momento da execução da demanda, comunicar à população o que está fazendo. Não é propaganda do governo, é prestação de contas da participação. Isso, se tivesse que resumir, o principal cuidado dos governos que estão iniciando o processo é deste. Se tivesse que pensar mais no segundo ponto, eu diria que é preciso compreender que as pessoas, e se dizia isso na mesa anterior, que as pessoas participam por diversos motivos muito diferentes uns dos outros. Quem mais precisa, as pessoas mais descapacitadas, participam para conquistar melhorias para sua vida, e é legítimo que isso aconteça. As pessoas que têm pouco mais de condições, de compreensão de seu papel como cidadão, participam para discutir a melhoria para toda a cidade. E é preciso que o governo tenha canais distintos para mobilizar cada em seus motivos para participar. Isto Porto Alegre ainda não resolveu.
Nosotros ainda tenemos el proceso de presupuesto participativo que en Porto Alegre serviu para inverter prioridades, para dar voz a quem não tinha. E esta parcela da população, a que mais precisa, os mais descapacitados, que participam do processo, em sua grande maioria. Pero todo o percentual da população que não está encaixada neste perfil, não encontra motivos para se mobilizar e não consegue mobilizar em quantidade para se equivaler à população que mais precisa. E, portanto, participa menos. É preciso que se criem canais. Nós lançamos agora, em assembleias de 30 anos de pressuposto participativo, o pressuposto digital. Uma ferramenta digital que teve já muito sucesso em seu primeiro ano de funcionamento e que pretende resolver esse problema, dar oportunidade para as pessoas que não conseguem estar presentes, possam ter voz e ter a oportunidade de participação. Pero também é preciso dizer que não há só erros, nós acertamos algumas coisas em la cidade, no processo. E o principal legado de Porto Alegre, de presupuesto participativo para a cidade de Porto Alegre, sem dúvida nenhuma, é a autonomia e a cultura de participação que foi criada em la cidade. E se eu tivesse que exemplificar como isso acontece, diria a vocês que os últimos 4 governos que passaram por la cidade são de frentes políticas diferentes. Está aqui o companheiro Jairo Jorge, ex-prefeito de Canoas, que presidiu lá o IDP em seu período, uma cidade vizinha a Porto Alegre, conhece bem o processo. São 4 projetos políticos distintos, e todos eles, uns da esquerda para a direita política da cidade, tiveram que assumir compromisso com a população de continuidade do pressuposto participativo. Pero senão, não se elegiam. Há uma compreensão da população de que a ferramenta é fundamental para seu processo de cidadania. E isto é uma cultura implantada a partir do pressuposto participativo que não há preço. Não há preço que se pague. A compreensão de seu papel como cidadão, até mesmo de quem não participa do processo, de cidadãos que não vão ao pressuposto, pero entende a importância da ferramenta para quem mais precisa. Então, esse é um grande legado. E para finalizar, eu diria que não há fórmula pronta para construir o processo de participação cidadã. Cada localidade, cada governo precisa encontrar seu método, pegando um pouco de um pouco de outro, e construindo sua proposta de participação que se encaixe em perfil de sua população e das necessidades de seus cidadãos. Pero é muito importante eventos como este que estamos participando para que se possa compreender que as crises que acontecem no mundo, em Brasil, em Chile, em Bolívia, em Europa, em Oriente, podemos escolher onde, em China, em Taiwan agora, são as crises das pessoas dizendo que querem mais democracia. A democracia que ela existe não basta mais. Chamar os cidadãos para votar de ano em ano para escolher seu representante não basta mais. É preciso que se tenha mais democracia. E eu tenho a convicção que, se tivermos que pensar no que significa mais democracia, eu diria que, sem dúvida nenhuma, a democracia participativa. É isso, muitas graças. E le devolvo com 3 minutos ainda. Gracias, Tocayo. Sí, 3 minutos que en mi condición de moderador inmoderado no voy a utilizar, pero voy a aprovechar para comentar una cosa. Justamente este tema de las experiencias no logradas es lo que, como tú bien dices, desmotiva la participación. En la Ciudad de México me tocó a mí presidir la Comisión de Participación Ciudadana y conducir la consulta del presupuesto participativo. En un estudio que hicimos con las autoridades respectivas, encontramos que el 60% de los proyectos, de los 1.812 proyectos que se decidían, no se cumplían.
Entre otras cosas, eso explica que tengamos menos del 4% de participación, aunque tenemos ya desde el 2011, casi 8 años, ejerciendo estas consultas. Y bueno, ya saludé a Mario Inzástiga hace un momento y quiero saludar a Claudia Guzmán, consejera nacional de Coparmex, que nos hace favor también de sumarse, y en su persona a todas y todos. Bueno, ahora vamos a escuchar, por favor, a Raúl Basulto. Él es el director general de Obras y Desarrollo de esta alcaldía de Iztapalapa. Por favor, Raúl, hasta 10 minutos. Gracias. Así es. Buenas tardes a todas y todos. También quiero recuperar una información de la experiencia de la alcaldía de Iztapalapa. También somos pioneros en esta experiencia de presupuesto participativo, sobre todo teniendo referencia de la experiencia de otros países, otras alcaldías que han participado en estos procesos, a pesar de que en la Ciudad de México, junto con la alcaldía de Iztapalapa, alrededor de una década se implementó esta actividad, esta posibilidad de que los vecinos participaran en la toma de decisiones del presupuesto. En realidad existía ya diversas acciones ciudadanas donde exigían el que este tipo de acciones los gobernantes los pudieran retomar, ¿no? Hace más de 10 años prácticamente los gobiernos decidían cómo mejorar las colonias, cómo mejorar las comunidades sin el contacto ciudadano, sin la participación de la gente, hasta que llegaron gobiernos democráticos que permitían escuchar a la ciudadanía e implementar políticas públicas a favor de el mejoramiento urbano o las necesidades básicas que las comunidades requerían. Hace 10 años aquí en la alcaldía de Iztapalapa, hoy alcaldía, anterior delegación Iztapalapa, se implementó esta experiencia de presupuesto participativo. Hoy la alcaldesa que encabezaba en aquel tiempo el gobierno decidió implementar esta política pública para que la ciudadanía pudiera participar, que quitáramos esta definición donde solo el gobernante definía las obras o las acciones y que saliera el cuarto orden de gobierno, que fuera la ciudadanía, que parte del presupuesto lo definiera la ciudadanía. Y se tuvo una experiencia importante. En el 2010 la alcaldía de Iztapalapa echó a andar la experiencia de participativo en 186 comunidades, 186 colonias que la ciudadanía podía participar. Destinamos alrededor de 200 millones de pesos que permitía entre varios rubros la ciudadanía participar en qué acciones se podrían llevar a cabo. Fue una experiencia importante, piloto para la ciudad, particularmente para la alcaldía de Iztapalapa. Poner 200 millones de pesos en la mano de la ciudadanía fue una experiencia importante y además parteaguas en la Ciudad de México, y logramos también construir muchísima obra, pero lo más importante es que construimos ciudadanía. O sea, no construimos las obras, no construimos equipamientos, no recuperamos espacio público. Eso era parte de las acciones que teníamos que desarrollar como alcaldía, pero lo más importante del presupuesto participativo es la construcción ciudadana, es la participación de la gente, y creo que a partir de esa experiencia permitió que se pudiera llevar a cabo esta política que meses después, que años después se convirtió en una política de ciudad. En la experiencia de Iztapalapa, por ejemplo, mucha de la ciudadanía solicitaba espacios barriales, construcciones, equipamientos que permitiera fomentar el deporte, fomentar la cultura, fomentar la recreación. Se construyeron casas del adulto mayor, se construyeron centros comunitarios, se construyeron plazas, se recuperaron espacios públicos,
Otra de las rubros importantes que tenía este presupuesto es que podían también elegir acciones de seguridad pública, que también son escasas como gobierno y que no llegan a todas las comunidades, y que era importante también otro tipo de acciones de prevención del delito pudieran estar presentes. Más de 186 acciones en esta primera experiencia de piloto. Hay un video muy corto que también pudimos recuperar de aquella época, que más o menos logra recuperar esta experiencia. Lo vamos a ver para que recordamos un poquito de la experiencia y continuamos con el texto. La delegación Iztapalapa se ubica al oriente del Distrito Federal. En las distintas conferencias Tiene una superficie de 117 kilómetros cuadrados. 8 habitantes. Aquí habitan cerca de 2 millones. Sí, millones de habitantes. Bien, hay una falla técnica, pero podemos avanzarlo. Que corra, por favor. La delegación Iztapalapa se ubica al oriente del Distrito Federal. Tiene una superficie de 117 kilómetros cuadrados. Aquí habitan cerca de 2 millones de personas. 230 colonias conforman la delegación, organizadas en 186 unidades territoriales. Solo 30 unidades territoriales registran condiciones de vida aceptables. En este gobierno popular cumplimos las promesas. Bien. Nos comprometimos a impulsar un gobierno con la gente, un gobierno que atendiera a los que menos tienen, un gobierno que tuviera como misión apoyar a los más pobres. Iztapalapa, a partir del día de hoy, empieza un proceso. Implementa en las 16 alcaldías de la Ciudad de México este presupuesto, donde se destina el 3% del recurso a las hoy alcaldías para la toma de decisiones de los vecinos. Pasamos el video para tener los otros datos, por favor. Ha sido importante este ejercicio de presupuesto participativo en la ciudad porque se han implementado recursos importantes y nos parece relevante la siguiente, por favor, comentar los datos duros. Desde el ejercicio 2011, que se implementa en la Ciudad de México, hasta el 2019 el ejercicio, este presupuesto ha tenido una bolsa de 7,824 millones de pesos. Es un monto importante que la ciudadanía tiene la posibilidad de tomar decisiones y que nos parece que esta política ha construido comunidad a lo largo de estos 9 años. La ciudadanía, con esta participación, nos ha ayudado como gobiernos, no solo Iztapalapa, sino ciudad, también a poder crear esta ciudad que todos necesitamos y que todos queremos. Seguimos. El otro dato duro es que la alcaldía de Iztapalapa, en este cuadro solo en el 2010, la alcaldía implementó 205 millones de pesos y con proyectos que iban desde 800,000 pesos hasta 2 millones de pesos por cada colonia. Y cuando se convirtió en ley, este programa redujo el porcentaje de 7% a 3% y hizo que las colonias tuvieran una inversión menor sobre el principal piloto. Entonces, también eso hace que las acciones en las que se determinan pues son menores, no obstante importantes y valiosas, sobre todo por la participación de la gente, pero ha habido una inversión de más de 1,258 millones de pesos de lo que lleva el presupuesto participativo en Iztapalapa. ¿Seguimos? Seguimos. Actualmente contamos con una constitución de la Ciudad de México, eso también es importante comentarlo. Se vienen modificaciones importantes para la implementación de la participación ciudadana, pero sobre todo en el programa de presupuesto participativo que obliga a las alcaldías
a aumentar el porcentaje de los recursos, entre otras obligaciones. Regresamos tantito atrás. No obstante, también quiero comentar, otra atrás, por favor, ahí, que la Alcaldía de Iztapalapa en este ejercicio ha utilizado la metodología de presupuesto participativo para llevarlo a otros sectores y a otras, sobre todo sectores, para implementar también la toma de decisiones de presupuesto participativo. El día de hoy, por ejemplo, implementamos presupuesto participativo en mercados y concentraciones, en donde también los vecinos están tomando decisiones, y también en los planteles educativos, donde los padres de familia, los directores toman decisiones a través de un presupuesto que se les asigna anualmente y definen también las acciones y realizan los trabajos. Esto es importante porque se les entrega los recursos a los vecinos, a las concentraciones, ellos definen con quién lo hacen, cómo lo hacen y desarrollamos. Para cerrar, solamente el tema de la Constitución, vienen cambios importantes al proceso de presupuesto participativo en la ciudad, que va a permitir que regrese este origen de que los ciudadanos utilicen los recursos, no los gobiernos, porque ha habido experiencias de gobierno donde el mal uso de los recursos a través de que ellos definen cuáles son las obras y ya no la gente. En este retroceso que vivimos en los últimos 3 años, creo que la nueva Constitución de la Ciudad de México va a permitir que de nuevo la ciudadanía sea quien defina el origen de este recurso y se mejore el entorno urbano. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Raúl. Si tenemos un poquito de minutos hacia el final, quizá podamos ver el resto del video, si los colegas que nos asisten en la parte técnica nos ayudan sobre todo a conectar el audio. Y muy importante lo que nos comparte Raúl, es cierto, este punto hay que destacarlo en esta mesa y en todo el observatorio. La democracia trajo a la Ciudad de México no solo la elección de sus gobernantes, que aquí no elegíamos a nuestros gobernantes, sino trajo nuevas formas de democracia directa, y la experiencia de Iztapalapa, como me atreví a decir al principio, es pionera, sigue siendo una muy importante y va hacia adelante seguramente después del observatorio todavía más. En Tlalpan hubo otra experiencia también, y bueno, vamos a escuchar ahora a César. Gracias de nuevo, Raúl. Además se ve que traes porra, y porque seguramente los proyectos del presupuesto participativo aquí sí se cumplen gracias al director de obras y su compromiso. Vamos ahora a escuchar a César Manuel Lepe. Él viene, es parte del gobierno de Tlajomulco, Jalisco, una de las experiencias también de presupuestación. Muchas gracias, José Manuel. Gracias. Hasta 10 minutos. No, perdón, César Manuel. César, hasta 10 gracias. minutos. Bueno, antes de empezar me gustaría retomar algo que me pareció sumamente importante que comentó el compañero de Porto Alegre, sí es Porto Alegre, justamente el hecho de construir metodologías adaptativas tomando como experiencia los fracasos y los éxitos de otros contextos, e importantísimo también en el ejercicio institucional y de gobierno, crear estas políticas participativas siempre en un proceso permanente de retroalimentación. Yo vengo a compartirles la experiencia de Tlajomulco, que lleva cerca de 9 años en continuo desarrollo, y que vale la pena mencionar que una de las personas pioneras y autoras intelectual de este proceso estuvo moderando la mesa anterior, que es la maestra Margarita Sierra, que ahora es secretaria de Planeación y Participación del Estado de Jalisco. Tlajomulco entonces se vuelve un experimento de participación ciudadana bastante interesante, y ha sido un proceso en desarrollo constante que tiene una lógica, ¿no? Justamente partimos del presupuesto participativo a la organización social y a la evolución de estos en una propuesta de proyecto que se llama Espacios de Paz. Como antecedente, podemos darle a la siguiente. Vale la pena contextualizar cómo era Tlajomulco cuando llegó este gobierno encabezado por el ingeniero Enrique Alfaro, ahora gobernador del estado de Jalisco.
Justamente hubo un desarrollo que va de 1980 al 2018 con un aumento exponencial en demografía, ¿no? Un aumento exponencial poblacional que tuvo como consecuencia el aumento también de la mancha urbana, justamente derivado de las políticas de vivienda nacionales que se empezaron a gestar por ahí del 2000, ¿no? Entonces, desde el 2008 ha ido también incrementando la población, actualmente está ya cerca de los 700,000 habitantes. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cómo abordamos la situación? En Tlajomulco entendimos que las lógicas y la inercia institucional muchas veces difiere con las lógicas e inercias comunitarias. Había que entender primero qué es la comunidad, cómo potencializamos la participación comunitaria para poder llevar a cabo el diseño de políticas que tienen que ver con la participación y los presupuestos participativos, ¿no? Y partimos de un principio fundamental que es la gobernanza, que al final es un puente que crea un pacto social y un modelo de gobierno que permite la construcción de instituciones más sólidas, pero también que transita de un quehacer democrático representativo, sólido. Muchas veces cuando salimos a la calle y preguntamos a la gente con la que nos encontramos qué piensan del gobierno, y siempre se imaginan un monolito, ¿no? Duro, impenetrable, ¿no? Con procesos súper lentos. Habría que migrar entonces a procesos más institucionales, retomando un poco lo que planteaba el filósofo Castoriadis, ¿no? De lo instituido y lo instituyente, que son estas formas de gobierno muchísimo más transparentes, más permeables, más participativas, en donde la comunidad forma parte de la toma de decisiones. Eso es fundamental para el desarrollo de una política participativa. La que sigue, por favor. Desde el 2010 se crearon las primeras políticas públicas colaborativas en el gobierno de Tlajomulco. Justamente en esta línea cronológica se inicia con el presupuesto participativo, la ratificación de mandato que se hace a la mitad de la administración, justamente dándole voz y voto a la ciudadanía para que evalúen el desempeño del gobierno a la mitad de su mandato. Las consultas públicas y la creación del primer reglamento de participación ciudadana. La que sigue, por favor. Bueno, el inicio del presupuesto participativo justamente fue a través de la recaudación del impuesto predial. Había una metodología en la que se destinaba el 15% de este fondo municipal recaudado por el impuesto predial, que más o menos eran 2,5 millones de dólares, destinados justamente a esta dinámica en la cual los ciudadanos a la hora de emitir el pago predial podían votar las obras que estaban diseñadas para su colonia, ¿no? La que sigue, por favor. El presupuesto participativo surgió en 2011 a través de una alianza con la sociedad civil. Pensando sociedad civil justamente no solamente como algunos organismos activistas y demás, sino también con las voces de aquellas comunidades que muchas veces no encuentran esa cabida en la agenda pública, ¿no? Entonces, súper importante recalcar que el gobierno de Tlajomulco tuvo un acercamiento estrecho con estas iniciativas pequeñas dentro de las comunidades del municipio para escuchar también sus demandas, ¿no? Y formarlas, que formaran parte de este proceso. La que sigue, por favor. Muy bien. El presupuesto participativo es una herramienta que de manera directa hace sentir al ciudadano vinculado a las decisiones administrativas. Hasta el momento todo iba bien, ¿no? Eran los primeros pasos que dábamos hacia un modelo de gobernanza institucional. La que sigue, por favor. Era lo que comentaba, el 15% lo recaudado a través del predial y del agua, en una lista de 208 obras a votarse. Cada contribuyente podría votar 3 obras y se realizaban las primeras 10 que quedaban en la lista. En ese sentido, entonces, el ciudadano pasó de convertirse en un sujeto activo, o más bien de un sujeto pasivo a un sujeto activo, justamente que forma parte de la toma de decisiones. Sin embargo, en esta política quedaban excluidas las personas que no tenían posibilidad de hacer pago del predial, tampoco en el proceso de diseño colaborativo de las obras. Para eso, la que sigue, se diseñó
Y se pensó ahí una parte fundamental que es la organización social, que creo que es a lo que se le tiene que apostar cuando los gobiernos locales se vuelcan a diseñar políticas y programas que tienen que ver con la participación ciudadana. Hay una especie de romantización, ¿no?, por parte de las instituciones, por parte de la militancia, por parte de la sociedad civil y de los activistas, a creer que a priori está dada la comunidad, ¿no? Ahí están ya los valores solidarios, las capacidades organizativas y demás. Y lo que nos damos cuenta en la realidad es que el espacio público es conflicto. Y hay que saber abordar el conflicto, ¿no? Y desde la parte institucional también hay que volcarnos a diseñar las herramientas que permitan administrar ese conflicto y en lugar de convertirse en algo negativo, se vuelva consenso, ¿no? Y que de este consenso derive entonces las decisiones que toman los gobiernos locales. En ese sentido, Tlajomulco formula la creación de los consejos sociales, que son espacios de participación ciudadana horizontales. Eso es sumamente importante porque los espacios de representación vecinal en algunas experiencias son verticales, tienen jerarquías, hay un líder o una líder. Muy bien. Y justamente la idea es volverlos horizontales. Hasta el momento hay 405 consejos sociales y un consejo municipal de participación ciudadana. Se zonificó Tlajomulco en el sentido de tener una estrategia territorial para abordar la participación ciudadana. La que sigue, por favor. Los consejos sociales deciden los proyectos para su comunidad a través de las acciones sociales y es aquí en donde entonces el factor de diseño colaborativo toma valor, ¿no? Al final de cada año se realiza una asamblea municipal en donde ponemos en apuesta la evaluación de todo el proceso que se ha desempeñado desde los consejos sociales con el vínculo del gobierno de Tlajomulco. La que sigue. La evolución de estos consejos sociales ahora es la propuesta de espacios de paz, que seré muy breve para cerrar, y justamente retomar entonces la organización comunitaria, el conflicto que existe en el espacio público y transformarlo en proyectos que tengan que ver con el desarrollo del gobierno y del municipio. Adelante, por favor, más. ¿Qué es un espacio de paz? Adelante, por favor. Es justo ahí, es un lugar donde construiremos acuerdos para respetarnos, querernos, apropiarnos del espacio público como si fuera nuestra propia casa. En la mesa anterior discutimos la apropiación del espacio público y creemos que es la materialización de todos estos procesos de participación ciudadana, de todos estos procesos de diseño de política pública y de programas participativos con una parte organizativa fundamental de la comunidad para que todos los anhelos, sueños, imaginarios, reivindicaciones que tienen las comunidades puedan permear y materializarse en proyectos que lleve a cabo el gobierno de Tlajomulco. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Ser Manuel. Pues como moderador inmoderado debo en primer lugar agradecer que todos y todas se ciñeron al tiempo. Tenemos aproximadamente 15 minutos antes de cerrar y quiero ofrecer desde luego la oportunidad de quien desea hacerlo del público. Aquí ya tenemos un voluntario. Lo único que les ruego es, por favor, un minuto, una pregunta concreta, si quieren alguna reflexión muy breve, su nombre, el lugar donde proceden y, si les parece, escuchamos a 3 colegas y después abrimos el debate para nuestros ponentes. Entonces, por favor, un micrófono aquí adelante. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, si no hay nadie más. Perdón, ¿quién? Tú, perdóname, es que tengo los lentes todos rayados. Sí. Y el sol. 2 preguntas muy rápidas para Porto Alegre y para Iztapalapa. Para Porto Alegre, la pregunta es, cuando decías que hay sectores más marginados que participan porque tienen necesidades concretas, y después hay otro sector de la población que participa menos porque ya tiene las necesidades satisfechas. Quería hacer la pregunta sobre tu reflexión sobre los consejos regionales y los temáticos, porque en Porto Alegre tenía los dos. ¿Cómo funcionan los temáticos para el tema de las políticas de la ciudad? Porque no hablaste de eso. Y para Iztapalapa, sobre los presupuestos participativos en las escuelas, ¿por qué decidieron trabajar solamente con maestros, directivos y padres y no con los estudiantes? Gracias. ¿Nos puedes compartir tu nombre? Daniel Shugurensky, de la Arizona State University en Arizona. Muchas gracias, Daniel.
Tenemos una segunda pregunta aquí, por favor, y una tercera allá, pero vamos primero aquí al centro, si levantas la mano, por favor. ¿Puede pasar de este lado para que la capte la cámara, por favor? Espera, primero va aquí, luego abajo y cerramos contigo, por favor. Buenas tardes. Una de las cuestiones sobre lo que se ha dicho y cómo se está trabajando, no tanto en Iztapalapa, sino en todo el mundo. La cuestión más importante que veo yo aquí, que nos ha faltado tanto a gobierno como a los ciudadanos, tener más información, como ya lo habían platicado, era, no sé, fomentar más programas de este tipo para que se lleve a cabo eso y trabajar juntos los habitantes con gobierno, que nos vayamos a la par de todo y de esta forma, créanlo que hasta jóvenes estarán más dentro de. Gracias. ¿Tu nombre, perdón? Esther Jiménez. ¿De dónde? De Tláhuac. Perfecto, Esther. Muchas Iztapalapa. gracias. Perfecto, muchas gracias. Si le pasas el micrófono al compañero que está detrás de ti. Muchas gracias, Esther, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Moisés Quirós, de la alcaldía de Iztapalapa. Y quisiera hacerle una pregunta a Alexandra, bueno, en general al panel, pero en particular a Alexandra Ciarri y a Cristian Lemos. La experiencia del presupuesto participativo aquí en México pues es realmente reciente y una de las cosas que se ha señalado, creo que también en la mesa anterior, es que estos presupuestos participativos se tienden a usar también para atender obligaciones de los propios gobiernos. O sea, son tareas que los gobiernos ya tienen de por sí. Entonces estos presupuestos participativos pues de alguna forma como que apuntan a seguir reclamando al gobierno que cumpla lo que de por sí ya tienen que hacer, ¿no? Entonces a mí me parece muy interesante en el caso de Burdeos que los proyectos hayan apuntado o las votaciones hayan apuntado a proyectos que busquen revertir el cambio climático, ¿no? O sea, que busquen como una cuestión que creo que tiene que ver más allá de la propia gestión de los servicios, al menos para el caso de México no es algo que se contempla. Entonces, me gustaría saber cómo ha sido esa transición, si ocurrió en los primeros años del presupuesto participativo en Porto Alegre, que este presupuesto se usara para pues, cubrir las tareas obligatorias que ya tienen los gobiernos, ¿no? Y cómo se llegó a plantear proyectos que tienen que ver más allá de la dotación de servicios, para aprender también cómo podemos hacer esa transición en México de que el presupuesto participativo no se quede solamente en pintar banquetas o en cubrir servicios básicos que ya son obligación de los gobiernos, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Pertinente comentario. Tenemos una última y la señora, pero ya no podríamos más porque si no, no vamos a escuchar a nuestros panelistas. Por favor. Hello, I'll ask in English. My name is Nadia Gavrilova. I'm from Moscow, Russia. And my question is, as far as I understand, the participatory budgeting practices in Mexico, as in other Latin American countries, were initiated by leftist political powers. And what is the situation now? Does participatory budgeting still have some political affiliation, or just a technical approach which is not included in any program of political party? Gracias. ¿Tu nombre? Nadia. Sin que el otro se sienta aludido. No sé quién se sienta aludido, pero tenemos aquí a la señora y ahora sí, por favor, escuchamos a nuestro panel. Sí, buenas tardes. Soy Lourdes Lucero, de aquí, vivo en Iztapalapa. Yo quisiera que se hiciera como un estudio para que los jóvenes se incentivaran más. Hay desilusión porque se ha usado como un crédito político. Entonces, los presupuestos participativos anteriores, hoy cambia, pero sí se usaron mucho para partidos, acaparaban para tener más poder y entonces los jóvenes pues dicen, bueno, pues ya no podemos como participar
y yo quisiera que se estudiara el por qué, para qué y el cómo, para que haya más participación de jóvenes. Los adultos participamos, los ciudadanos participamos, pero también que haya un incentivo más para ellos. Gracias. ¿Su nombre, compañera? Soy Lourdes Lucero y vivo aquí en Iztapalapa. Gracias, Lourdes. Bueno, pues tendríamos 10 minutos, a razón de 2 minutos por cada uno de nuestros colegas, si cada quien desea hacer uso de la palabra, y luego nos tomamos un café toda la tarde allá afuera si quieren seguir conversando. César Manuel, tú querías, ¿verdad?, comentar algo. Pues si quieren ahora vamos de allá para acá, de izquierda para derecha, derecha para izquierda, según se vea. Bien, primero me gustaría responder el argumento de la compañera Esther, y no sé si vaya a haber traducción para la compañera de Moscú, porque mi Spanglish a lo mejor va a ser complicado que me entienda, pero bueno, voy a intentar hacer un comentario al respecto. Primero, compañera Esther, yo creo que sí es fundamental dentro del ejercicio de participación de los gobiernos locales la interlocución y el compartir información, pero creo que el primer reto es cambiar los lenguajes, porque en gran medida los lenguajes que utilizan los gobiernos locales para presentar algunos programas o el desarrollo de los proyectos son muy tecnificados. Entonces, tiene que ser propio de las administraciones ir cambiando el lenguaje a un lenguaje más coloquial, entendible para la mayoría, y eso también garantiza el acceso a la toma de decisiones de forma democrática, ¿no? Y ya después volcarnos a comunicar y a compartir todo lo que se está desarrollando. Y respecto a la compañera de Moscú, justamente en la experiencia de los consejos sociales, lo que pretendemos es que sean espacios horizontales donde se reivindique el valor político del espacio público. ¿Cuál es el espacio para el desarrollo político del ciudadano? A mí me gusta más decir comunitario porque tengo un poco de conflicto con el concepto de ciudadanía, ¿no? En donde nos enmarcamos quién es ciudadano, quién es no y cómo tenemos acceso a la toma de decisiones. Por eso en Tlajomulco los consejos sociales están formados por comunidad, independientemente de sus afiliaciones partidistas. Es un ejercicio ciudadano político dentro del espacio público para la toma de decisiones que tiene que ver con su barrio y su espacio. Gracias, Manuel. Alessandra, ¿quieres comentar algo? Oui. Oui, alors par exemple, nous on a un des premiers projets qui a été mis en place qui est la plantation d'arbres fruitiers. Et on pourrait se dire, mais finalement, la plantation d'arbres fruitiers, pour rebondir sur ce que vous avez posé comme question, monsieur, est-ce que c'est la responsabilité de l'État, est-ce que c'est la responsabilité du citoyen, où est-ce que ça se place ? Et en fait, c'est un jeu d'interdépendance. C'est-à-dire que le citoyen qui a eu envie de mettre des arbres fruitiers, peut-être qu'il a trouvé ça intéressant, chouette et absolument utile. Et ça vient se lier à la responsabilité qu'a l'État de développer la plantation d'arbres, et notamment d'arbres fruitiers, pour répondre, en toute petite partie, mais pour répondre à des enjeux de sécurité alimentaire. Donc je pense en fait que les budgets participatifs permettent aussi un éveil d'une conscience collective, en plus de la responsabilité qu'a l'État de modifier ses politiques publiques en fonction du réchauffement climatique. Et l'autre petite chose que je voulais dire aussi, même si ça paraît peut-être un peu mortifère, c'est qu'il y a des études scientifiques qui disent, par exemple, qu'en 2048, il n'y aura plus de poissons dans les océans. Et je pense qu'on va être exposé à des choses tellement violentes pour la sécurité alimentaire et pour le déplacement des populations, que si, à très très grande échelle, on n'est pas capable d'envisager autrement la démocratie et la participation, par-delà les budgets participatifs hyper locaux, on aura énormément de mal à sauver l'humanité. Donc je pense que le budget participatif aujourd'hui est devenu quelque chose d'absolument indispensable dans ces nouveaux enjeux qui sont des enjeux que nous n'avions jamais connus jusqu'alors, puisqu'il s'agit bien de la survie de l'espèce humaine. Muchas gracias, Alessandra. Escuchamos a Raúl, si quieres hacer un comentario en 2 minutos. Solo comentar que los gobiernos locales tenemos una limitación importante, sobre todo que es el tiempo, y la planeación es muy importante en este rubro, porque al tener un corto plazo tenemos que hacer una planeación muy corta, y quiere decir que no lo estamos dejando de hacer, estamos haciendo planeación, pero una planeación más corta para la toma de decisiones también
inmediatas para ejercer los recursos que se cuenta esta alcaldía. Estamos transitando hacia hacia otros sectores como mercados y concentraciones, escuelas, donde sí se toman en cuenta a los directivos, a los padres de familia, a los niños, pero dentro del proceso que se establece de la metodología para definir qué acciones se deben desarrollar, pues son muy cortas, justamente porque la planeación nos obliga a desarrollar una metodología corta para la elaboración de los proyectos y la ejecución de los trabajos y cumplir en los tiempos establecidos para entregar las obras. Nos gustaría hacer un gobierno con más tiempo, con más planeación, trabajar más tiempo con diversos sectores, pero desafortunadamente nos obliga a que nuestra planeación sea más corta y directa a desarrollar acciones. Gracias, Raúl. Escuchamos a Carlos. Bueno, las dos preguntas que me caben en el comentario me dan una oportunidad, tienen mucha conexión entre elas y me dan una oportunidad de tratar de un tema que acho muy importante que acabé no tratando en la primera exposición. Tenemos, como dice el compañero de Arizona, en Porto Alegre una organización de 17 regiones territoriales, donde se divide el presupuesto participativo y su participación, y 6 temáticas, que son espacios exatamente para que los ciudadanos que tienen interés en discutir el tema para toda la ciudad, y no solamente es temas de su comunidad. Y las temáticas específicamente fueron creadas para que se tenha oportunidade para que esses cidadãos que precisam menos do poder público para suas necessidades mais básicas, água, tratamento de las calles, enfim, todo tipo de serviços básicos, e que pretendem discutir mais a fundo a cidade e seus problemas estruturais, como, por exemplo, as questões dos cambios climáticos, que o companheiro tratou em sua pergunta. E temos em Porto Alegre uma tentativa de estimular a participação de cidadãos que têm a preocupação com toda a cidade, que precisam menos do governo para que sua vida aconteça, exatamente com a participação digital que iniciamos esse ano, companheiro. Temos uma participação muito baixa em las temáticas. Os cidadãos não se mobilizam para a participação nesses temas mais estruturais, enfim, a participação é pequena. E a participação digital tem o foco para que motivar as temáticas a que tenham uma participação maior. ¿Sí? Essa é a lógica. Temos que ver se funciona. ¿Sí? Temos o primeiro ano, tivemos bons resultados e esperamos que tenhamos uma maior continuidade. Pegando a fala de companheiro, acho que é muito importante tratar do tema do papel do presupuesto participativo. Quando hablas que é a obrigação do governo tratar dos temas que são demandados em presupuestos, é verdade, pero é importante dizer que os presupuestos participativos não fazem com que se criem novos recursos. Os recursos são limitados para todos os governos. Portanto, se governos tivessem recursos para fazer tudo o que se pede, não se precisaria de presupuestos participativos. Temos a capacidade de atender a todos. Quando não há capacidade de atender a todos, o presupuesto é uma ferramenta para dizer o que se atende primeiro, o que se hace primeiro, onde se precisa mais, onde é a maior necessidade. Este é o papel do presupuesto para a discussão dos serviços básicos. Pero entendo que a todo momento, desde os 3 dias que estamos acá, tenho ouvido tratarmos de presupuestos participativos como uma ferramenta para discutir os investimentos, as inversões, onde se colocam os recursos. E quero aqui recuperar uma fala, uma exposição que é de prefeito Olívio Dutra, que iniciou o processo de presupuesto participativo há 30 anos atrás em Porto Alegre. Ele prega, diz que os presupuestos participativos têm que discutir não somente os recursos e sua destinação, pero sua origem. Quem paga os impostos?
¿por qué los paga? ¿Es justo que los pague? Los recursos que não vão para as inversões, para os investimentos na população, que ficam, são investidos na máquina, para que a estrutura pública funcione. Está correto? Não são recursos demais? Não há como diminuir o tamanho da máquina para que sobre mais recursos para as inversões nas necessidades da população? O pressuposto participativo precisa também discutir isso. Também é importante que a população discuta de onde saem os recursos e quem os paga, para que possa construir juntos alternativas para que sobre mais recursos, para que se possa fazer mais inversões e melhorar a vida dos cidadãos. Gracias. Gracias a ti, Carlos. Escuchamos a Claude. André, por favor. Bon, ben, tous les sujets ont été abordés. Peut-être revenir sur un très rapidement, c'est sur la question des jeunes, de la participation des jeunes. Et effectivement, alors je ne sais pas si le budget participatif en lui-même favorise la participation des plus jeunes. Je crois qu'il y a d'autres dispositifs et il y a 2 jours, je participais à une table ronde justement par rapport à la participation des jeunes. Et dans mon département, on a mis en place une structure pour que les jeunes participent à la vie publique. Et je crois que c'est un point très important. Et ça fait partie, alors ce n'est pas une réponse que je vous donne, mais moi aussi j'ai la même interrogation que vous aujourd'hui, de me dire quelque part, le budget participatif qu'on met en place, il réussira si les jeunes participent. Les jeunes participent peu ou moins aux élections classiques. Et on va voir là, avec ce nouvel outil de démocratie participative, s'ils se sentent plus impliqués. Voilà. Et donc, voilà, moi j'ai la même interrogation que vous. Le fait, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on pourra voter à 16 ans pour le budget participatif de mon département, ben, ça va élargir le champ de participation des jeunes. Mais ce qui est intéressant, ça sera de voir si eux-mêmes déposent des projets et participent en déposant des projets. Voilà, donc ce n'est pas une réponse, plus une remarque. En tout cas, merci aux organisateurs parce que ça nous permet de voir les difficultés, les ombres. C'était la table ronde précédente qu'on a peu à voir, mais aussi les lumières. Et ces échanges nous permettent certainement à tous de progresser. Merci. Muchas gracias a ti, André. 2 cositas para cerrar. Estamos a punto de hacerlo en tiempo y forma. Está ya listo el video, Raúl, pero lo que vamos a hacer es terminamos y como siempre hay unos minutitos entre una mesa y la otra, se puede proyectar y lo escuchamos con mucho gusto. La segunda es agradecer desde luego al panel, pero sobre todo a quienes nos acompañan en el auditorio, porque esperamos, de lo que se trata esto es de que discutamos los presupuestos participativos para apropiarnos de los presupuestos participativos y para promover que nuestras comunidades lo hagan. Aquí hemos escuchado experiencias formidables para ello. El tiempo nunca es suficiente, pero creo que ha sido bastante. Hemos tenido la oportunidad de escuchar con mi tocayo Carlos el presupuesto de 30 años, el primero, el que inició, el que ha motivado que ya más de 4,000 ciudades en el mundo entero, 11,000 ciudades en el mundo entero tengan esta práctica. Es un privilegio escuchar de viva voz esta experiencia, al mismo tiempo que André nos cuenta de una tan reciente que todavía no concluye, que está en curso. Entonces ha sido un panel por ello muy importante. Desde luego Alessandra, que espero no cometer una barbaridad, pero ya ahora sabemos que Bordeaux no solamente produce un vino exquisito, sino además una experiencia de presupuesto participativo muy relevante por el contenido y la reivindicación que ha logrado hacer de un tema crucial para todas y todos como es el del medio ambiente. La experiencia de César Manuel en Tlajomulco nos recuerda que ciertamente en la Ciudad de México inició esta experiencia armada desde Iztapalapa, pero también en Jalisco
que en un proceso de evolución muy importante y con muchas riquezas. Y dejo al final deliberadamente a Raúl, porque sé que la porra que lo acompaña nos ayudará a cerrar esta sesión. Raúl, muchas gracias. Iztapalapa no solamente es nuestro anfitrión, sino un ejemplo en el país en este tipo. Gracias a todas y todos por acompañarnos. Creo que ha sido un panel extraordinario, vuelvo a decir, nos falló un poco la paridad, así a veces son las cosas, pero muchas gracias a todas quienes participaron. Perdón, una con la mía, por favor. Sí. Nada más para subirla rápido. ¿Me ayudas? Gracias. Una última. Una para nuestro anfitrión. Gracias, muchas gracias. Maestro, con mucho gusto, Bueno, sí, por favor. Sí. Bueno, vamos a ver este video de la experiencia de Iztapalapa. Agradecemos a nuestros panelistas su participación. Gracias, y claro que con estas intervenciones fortalecemos las acciones que desde los gobiernos y sobre todo desde el papel de ciudadanos estamos llevando a cabo en esta conformación de corresponsabilidad para mejorar las condiciones de cada una de nuestras comunidades. Vamos a ver este video. La delegación Iztapalapa se ubica de 2 millones de personas. 230 colonias conforman la delegación, organizadas en 186 unidades territoriales. Solo 30 unidades territoriales registran condiciones de vida aceptables. En este gobierno popular cumplimos un gobierno con la gente, un gobierno que atendiera a los que menos tienen, un gobierno que tuviera como misión apoyar a los más pobres. En Iztapalapa, a partir del día de hoy, empieza un proceso democrático en donde la población decidirá por primera vez cómo quieren que se regresen sus impuestos a sus colonias. Se podrán presentar propuestas orientadas principalmente para fortalecer los espacios públicos, recuperación de los espacios públicos que generen la convivencia, la recreación y lo que la población quiera desarrollar en espacios colectivos. Va a publicarse, hoy se manda a la Gaceta Oficial del Distrito Federal la publicación de todas las unidades territoriales con sus presupuestos, para que la ciudadanía sepa, se entere cuántos recursos le va a tocar a cada colonia, a cada unidad territorial. Durante 3 fines de semana, los vecinos de Iztapalapa presentaron sus propuestas y proyectos en las mesas receptoras, que se instalaron en las 186 unidades territoriales y fueron atendidas por las y los servidores del pueblo. Se recibieron un total de 2.862 propuestas, algunas elaboradas de forma colectiva y otras muchas de manera individual, en los rubros de equipamiento social, adquisición de predio, seguridad pública, obras, medio ambiente. A través del Comité de Análisis y Validación de Propuestas, se revisó la viabilidad de las propuestas ciudadanas.
y 2.563 propuestas viables se consideraron para su validación. Con estos criterios a cuestas, se realizaron asambleas comunitarias en cada una de las 186 unidades territoriales para que los vecinos de la delegación tomaran la decisión final de la o las propuestas a realizarse con el presupuesto participativo. Cada uno de nosotros tiene su forma de pensar, entonces cada quien tiene aparte su carácter, sus ideas, entonces pues, es un ejercicio el poder escuchar, el poder tratar de vertir el punto de vista sin que el otro se sienta aludido personalmente, sino que entienda la idea que uno quiere decir, y es un aprendizaje. Al término de la asamblea comunitaria se eligió una comisión ciudadana de presupuesto participativo, encargada de dar seguimiento a los acuerdos hasta su finalización. De esta manera, 1.376 vecinos y vecinas integran dichas comisiones. La elaboración de los proyectos de obras que se realizarán en las 145 unidades territoriales corrió a cargo de la Dirección de Desarrollo Urbano, actividad donde la opinión de los integrantes de las comisiones de presupuesto participativo fue fundamental. El catálogo de conceptos para saber cómo va a quedar, para que nosotros podamos en su momento darle continuidad al proyecto en 2011. Claro. La delegación decidió realizar las obras por administración y también contratando a trabajadores de Iztapalapa.